Muy amados, amadas hermanas de nuestra iglesia, de nuestra congregación, en este día damos inicio a nuestro devocional dominical, este día domingo 5 de diciembre del año 2021. Quiero saludar a todos y cada uno de ustedes junto a los saludos de mi esposa, a mis hermanos en Pamplona, mis hermanas en Francia, en Noruega también, esperando que la gracia del Señor sea abundantemente con todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En Malaquías capítulo 4 vamos a leer la palabra del Señor. Malaquías capítulo 4 versículo número 1 en adelante. Malaquías capítulo 4 versículo 1 en adelante vamos a leer la palabra del Señor. Usted en su casa, en su hogar, puede seguir la lectura de la palabra a través de su Biblia y nos ponemos de pie para leer en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Damos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Saludo en primer lugar a todos y cada uno de ustedes y deseando que se encuentren muy bien. Este día agradecido por la vida y la salud que el Señor me ha dado, de poder cumplir con esta labor que el Señor me ha encomendado hasta el día de hoy, tratando de servirles a mis hermanas y hermanos en las diferentes lugares, ciudades donde se encuentren, de acuerdo a lo encomendado por el Señor y por nuestro pastor y por la autorización que tenemos a no tener un templo, ¿verdad? Podemos hacerlo a través de este medio todavía. Bueno, y también recordar a través de esta oportunidad de que esta semana tenemos una semana especial de oración, de consagración. Todos los días tenemos oración desde el canal oficial de nuestra iglesia, desde 7 a 8 de la mañana allá en Chile, acá 1, 2 a 3 de la tarde, ¿verdad? Y el día miércoles un ayuno y el sábado tenemos nuestra media vigilia presidida por nuestro amado superintendente. Todos y cada uno invitados conforme al aviso que ya he podido enviar y compartir a nuestro grupo. Dios les bendiga grandemente y nos ayude a poder aprovechar esta oportunidad de poder prepararnos siempre, entendiendo que la venida del Señor está a las puertas. La palabra del Señor leída es un mensaje, creo yo, apropiado para todos y cada uno de nosotros. Malaquías es un profeta menor que escribió este libro. Allá es el último libro del Antiguo Testamento, la palabra del Señor, la Santa Biblia para nosotros los cristianos, pero también es el último libro profético de allá de la Tanaj para los judíos. Este es un profeta, el profeta es un mensajero de Dios. La palabra profeta significa portador de una palabra emanada de la boca de Dios. Y hay muy poca información acerca de la persona de Malaquías. Sin embargo, sabemos que su nombre, Malaquías, significa mi mensajero, significa mi enviado, significa mi ángel. ¿Y quién? ¿De quién? ¿Propiedad de quién? Verdaderamente propiedad de Dios. Él era un profeta de Dios que le tocó hablar, desarrollar un tema profético no cómodo para un profeta, porque el tema profético desarrollado por Malaquías era el incumplimiento de Israel y de los sacerdotes frente a la ley de Dios, frente a lo mandatado por Dios. Y frente a eso, nadie en Israel
ni los ciudadanos de Israel, ni los sacerdotes, los levitas, ni los religiosos quedan inocentes frente a esta verdad divina, sino que todos son expuestos como culpables ante la verdadera verdad de Dios, que es este mensaje, esta palabra profética. Amados y amadas hermanas, este mensaje hoy también a nosotros, como iglesia del Señor, nos debe también hacer comprender que la profecía es un mensaje divino y como mensaje divino siempre tiene un cumplimiento. Toda la profecía de Dios se cumple. Alguna de ellas ya ha sido cumplida y otra ha sido cumplida parcialmente. Por ejemplo, si tuviésemos que hablar del Mesías, el Mesías es la promesa de que vendría a Israel, ya se ha cumplido, ¿verdad? Porque vino en carne, nacido de una mujer, como lo había señalado la profecía de Dios. Pero también la profecía señala que el Mesías someterá todos los reinos bajo sus pies, y eso habla de la venida de Cristo en gloria, y esa es una profecía que está por cumplirse, ¿verdad? Por lo tanto, las profecías de Dios tienen siempre un carácter de cumplimiento completo, total, y muchas veces un cumplimiento parcial, porque se ha cumplido solamente una parte de ella. Pero eso no significa que no se cumplirá, significa solamente que estamos a la espera del tiempo en que se habrá de cumplir. Por lo tanto, en la línea profética, en la línea del tiempo profético, debemos entender que Dios siempre dará cumplimiento a todas sus profecías. Y cuando una profecía, hermano, hermana, escuche bien esto porque esto es importante de comprender. Cuando una profecía no se cumple, no es cumplida, carece de veracidad de cumplimiento, no se cumple o se cumple engañosamente, porque eso puede ocurrir, que se cumple engañosamente, pues entonces estamos frente a una profecía falsa, a una profecía engañosa. Debemos entender que la profecía es un don de Dios, es una dádiva de Dios y es un llamado de Dios para que hombres y mujeres, sobre todo cuando miramos la palabra del Señor, profetas mayores como Isaías, ¿verdad? Profetas como Zacarías, profetas que Jeremías, por ejemplo, dieron a conocer el mensaje de Dios a Israel, profecías, palabras que hallaron cumplimiento y otras que se están por cumplir. Miramos las palabras de Daniel, por ejemplo, un gran profeta de Dios. Pero he aquí, ahora vemos, ¿verdad?, a este Malaquías que escribe estas palabras proféticas. Y los profetas, que eran estos mensajeros de Dios, tenían una unción, eran consagrados para el cumplimiento de la labor profética. Si miramos, por ejemplo, a Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Su madre Ana, siendo este muy pequeño, muy niñito, ya recién dejado de amamantar, fue llevado ante el sacerdote para que fuera consagrado. Su madre lo consagra siendo un niñito pequeño. Hermanos amados, por lo tanto, la labor profética demandaba una consagración, demandaba santidad, demandaba unción, preparación divina. Sin embargo, hermanos amados, muchos hoy en el siglo XXI ostentan don de profecía sin que muchas veces Dios se lo haya dado. Profetas falsos, no enviados por Dios, no son verdaderamente mensajeros divinos, son mentirosos, son falsos, son portadores de la mentira, son engañadores, aunque tengan apariencia de bondad, apariencia de justicia. Esto no nos ha de extrañar. Dios siempre juzgará al mentiroso, Dios siempre juzgará al falso. Y muchas veces, aún hoy con las redes sociales, vemos que muchos tentan esta función de ser un profeta y se graban a través de los medios que hoy la tecnología ofrece para esparcir sus mensajes.
sin darse a entender muchas veces de que sus palabras, aunque sean aparentemente verdad, muchas veces llevan mentiras que están allí asolapadas y muchas veces la iglesia de Dios también cree a ellas. Hermano amado, hermana amada, hermanos de la iglesia de Dios, seamos cuidadosos, no creamos a cualquier palabra, a cualquier mensaje. Es como si alguien le trae un mensaje y le dice, vengo de parte de Dios. ¿Usted lo va a creer inmediatamente? Observe, mire, discierna, ore a Dios, que le ilumine, que le dé la capacidad para entender si está frente verdaderamente a un mensajero de Dios o no. Muchos, sin consagración, hoy día ostentan el ser profetas, siendo portadores de pecado. Algunos viven en adulterio, caen en fornicación, viven sometidos por la soberbia propia, viven vanagloriosamente, ostentan riquezas, negocios desleales, dinero que ganan porque lo aman el dinero más que a todas las cosas y engañan a congregaciones enteras para que ellas también, en vez de adorar a Dios, les alaben y les adoren como profetas de Dios. Hermanos, Dios nos ayuda a nosotros. Recordemos las palabras del Señor. En el capítulo 7 de San Mateo, un día el Señor, preocupado de esto, les dice a sus discípulos, a sus apóstoles allí presentes, a aquellos que habrían de fundar la iglesia apostólica que está escrita en el libro de los Hechos, les dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. No le dice que vendrán, vienen. Es decir, en el tiempo del Señor ya habían falsos profetas, pero el Señor se los advierte. Aquellos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mire, apariencia de santidad, de nobleza, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen los ojos cargados de adulterio, los ojos cargados de hipocresía. Son desobedientes aún a sus propios padres. Ayúdenos el Señor. El Señor le agrega un dato para que discierna. Le dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo siempre dará frutos malos. Y aquí el Señor dio la gran razón del cómo poder discernir cuando un profeta es o no es de Dios. Dijo, por su fruto es conocido el árbol. Ayúdenos el Señor a discernir. Dios nos bendiga en esta hora. Pero aquí Malaquías está dando una profecía real. Él es un profeta de Dios. Y dice, porque aquí está hablando en el último capítulo del Antiguo Testamento, preparando todo lo que vendrá en el Nuevo Testamento, incluso profetizando lo que vendrá en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Está hablando de un horno encendido. Un horno encendido solamente da calor y fuego, ¿verdad? Dice, aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios. Una persona soberbia es aquella que no se deja dominar por Dios. Es aquella persona que no se deja aconsejar por la palabra de Dios, que no se deja enseñar, que es desobediente, que es inflexible, que es rígida, que no se deja aconsejar por nadie. La palabra del Señor habla de que muchos soberbios carecen de humildad. En cambio, el Señor nos dio el ejemplo de humildad, ¿verdad? Pero en la iglesia deberán haber soberbios humildes. ¿Quiénes serán los que tendrán que vivir en medio de las congregaciones? Personas soberbias, humildes. Muchas veces en los templos entra gente muy bien vestida, gente muy bien aromatizada por buenos perfumes, pero no son capaces de saludar al humilde y son parte de nuestras propias congregaciones. Qué pena más grande, hermanos, reconocer que aún en medio de las congregaciones de este tiempo y aún muchas veces en medio de las personas que debieran liderar la iglesia con humildad,
se observa este espíritu soberbio y que aquí la palabra del Señor dice que un día se acabará. ¿Por qué? Porque dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Es decir, que no quedará vestigio sobre ellos. Entonces, habríamos de preguntarnos, ¿será que Dios destruye? ¿Será que Dios quema? ¿Será que Dios abraza realmente al soberbio, al malo, como dice la palabra del Señor? Verdaderamente la palabra del Señor, ¿qué nos dice frente a esto? Dice que Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Primera cosa que debemos reconocer. También debemos reconocer lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando miramos Sodoma y Gomorra, una ciudad llena de pecado, una ciudad llena de inmoralidad, una ciudad que se estaba preparando para el juicio sin saberlo. Pero ellos se descarriaron aún más tras sus propios deseos humanos. Y lo dice el libro del libro de los Romanos, en los primeros 2 capítulos. Usted puede ver cómo la humanidad se ha ido trastornando tras sus propios pecados. ¿Y qué espera el mundo hoy? ¿No sucederá lo mismo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Cabe entonces preguntarnos, la iglesia, ¿es que Dios es un Dios que verdaderamente va a consumir al soberbio? ¿Va a terminar con la vida de aquel que ama la maldad? Si usted mira el último versículo que hemos leído, dice, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, dice, y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿este Dios de amor es un Dios que maldice también? Buenas preguntas que debiéramos hacernos la iglesia del Señor, porque muchas veces nos sentimos seguros creyendo que por ser hijo de Dios entonces tenemos ya libre acceso a hacer lo que queramos, vivir como queramos, porque ya solamente se espera la trompeta para volar. Pero es que muchas veces no nos damos cuenta cuando lastimosamente damos lugar a nuestras vidas a la soberbia, damos lugar a la maldad. Dios, que conoce los corazones, sabe que en nuestros corazones también hay maldad, porque dice la Biblia que el corazón humano no es bueno, sino que dice malo y perverso es el corazón más que todas las cosas. Miremos, ¿habrá destrucción de Dios para estos tiempos? Mire la tierra como está hoy, dañada, maldecida, contaminada por la acción humana, por el pecado humano. No solamente contaminada en sus mares, contaminada en sus campos, contaminada en sus cielos, sino que también está contaminada toda esta generación a causa del pecado y de la maldad del hombre. Hermanos míos, ayúdenos el Señor. La idolatría en el mundo, la hechicería, los ladrones, el suicidio, el homicidio, ¿verdad? El movimiento que se ha levantado en el mundo validando la homosexualidad, validando el matrimonio entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Y esto hoy día está entrando aún en las iglesias. Pero hermano amado, aquí dice la palabra del Señor, habla que viene el día de la ira de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, él es claro al decir algo como esto. Mire, porque alguien dirá, pero esto está en el Antiguo Testamento, hermano Juan. Esto es parte de lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Ahora Dios es amor. Pero el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su primera carta, léalo, dice en el verso 10 en adelante, hablando de este mismo día, dice, pero el día del Señor vendrá. Y vendrá, dice, como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, es decir, habrá un gran estruendo, un gran sonido en los cielos. Pasarán los cielos con gran estruendo, se moverán las estrellas, porque la Biblia dice también que caerán las estrellas. Hermanos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, todo será quemado. Todo será quemado. Esta geografía que hoy conocemos, la península de España,
desaparecerá porque será quemada, los cerros serán fundidos, los campos, los valles, las cordilleras, todo será fundido. Dice, puesto que todas estas cosas, dice Pedro en el verso 11, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Pues entonces santa y piadosamente en vuestra manera de vivir. Hermanos, ya no es tiempo de andar de cualquier forma. No es tiempo de que la iglesia ande de cualquier manera, porque no sabemos la hora y el día en que esto vendrá. Hermanos, ayúdenos el Señor. Y por eso Pedro, en el versículo 12 de este capítulo citado, nos hace un llamado para que nos apuremos a arreglarnos con Dios. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, para la venida de Dios, en el cual los cielos, dice él, encendiéndose. Mire, habrá un gran estruendo, decíamos recién, pero también se encenderán. Dice, encendiéndose, los cielos serán deshechos. Y los elementos siendo quemados, dice, se fundirán. ¿Ah? Pero nosotros, ahora habla de nosotros, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Y por eso que Malaquías, también coincidiendo con Pedro, en el verso 2 dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre. Esta ya es una promesa para los temerosos, para la iglesia temerosa, no para esa iglesia que vive a su manera, no esa iglesia que un día es cristiana y otro día no, no esa iglesia que un día se viste como cristiana y el otro día se viste como una mundana o como un mundano, no esa iglesia que trata de verse santa en medio de un templo, pero la esquina del templo ya está pensando cosas pecaminosas. No es una iglesia murmuradora, no es una iglesia mentirosa, es una iglesia santa, consagrada como la labor de los profetas. Y aquí dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, los temerosos, nacerá el sol de justicia. Alabado sea el nombre del Señor, el sol de justicia. Y aquí está hablando de Jesucristo el Señor. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis. Aquí está hablando de que la iglesia saldrá de este mundo. Saldréis y saltaréis, porque seremos levantados, dice Pablo. El apóstol Pablo lo dice en un abrir y cerrar de ojo, la iglesia será levantada. Saltaréis, seremos levantados, dice la palabra del Señor que seremos levantados. A algunos no les gusta este concepto del arrebatamiento, pero dice, seremos arrebatados con Él, dice, juntamente con Él, en las nubes nos encontraremos con Cristo. Y por eso dice, más a vosotros, leo nuevamente el verso 2, vosotros los que teméis mi nombre, ¿teme usted a Dios? ¿Tiene temor a nuestro Dios? Dice, a los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Y qué ganas me dan de que hoy, al ver tanta amenaza pecaminosa en este mundo, al ver tantas injusticias, al ver que el pueblo de Dios se adormece cada día más, me dan muchas ganas de que pronto venga el Señor, que ojalá esta espera se termine y podamos verdaderamente volar a la presencia del Señor. Dice, a vosotros nacerá el sol de justicia. El sol no sale de la tierra, el sol sale allá de los cielos. El sol de justicia, este Cristo amado, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, como queriendo decir becerros del cielo, como corderitos del cielo, porque iremos allá a esa manada celestial, allá donde estaremos saltando de gozo por la eternidad. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Luego dice, acordaos de la ley de Moisés. Es un llamado. Si queremos pues entonces gozar la venida del Señor, queremos huir de la ira venidera, queremos no participar de la destrucción de este mundo, de cómo será fundida esta tierra, pues entonces tenemos que esperar ese momento
y tenemos que acordarnos de la ley de Jehová, de la ley de Dios, que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, que seamos iglesia, amados hermanos, no seamos solos creyentes, porque muchos dicen yo creo en Dios. Y yo digo, ¿y de qué te sirve creer en Dios? Si la Biblia dice que muchos creen y dicen creo en Dios, y Santiago, ¿qué dice en la palabra del Señor? El apóstol Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, porque aún los demonios creen y tiemblan. Es decir, ¿qué diferencia hay entre uno que dice creer y un demonio si todos creen en Dios? Lo importante es que seamos temerosos, que verdaderamente en nuestra vida haya habido un cambio de vida, haya habido un nuevo nacimiento. Dios nos bendiga en esta hora. Y ahora dice, y aquí os envío el profeta Elías, le dice Malaquías a Israel, y aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amados hermanos, la maldición sobre la tierra será una realidad. Y esto es verdad porque la Biblia muestra que Dios verdaderamente también puede maldecir la tierra. En San Mateo 21, usted lea la palabra del Señor, Jesús tenía hambre, llegó a una higuera a comer de ella, como queriendo decir, Dios puede venir a una iglesia también, cuando Él desea puede venir a una iglesia, puede venir a ver si hay frutos en la iglesia de Pamplona, en Francia y en Noruega, o en cualquier lugar del mundo, pero cuando Jesús tuvo hambre, vio que esa higuera no tenía frutos, entonces el Señor inmediatamente dice, nunca más vuelva a haber fruto en ti. Maldijo la higuera e inmediatamente al instante, la Biblia dice, la higuera se secó. ¿Puede Dios maldecir? Claro que sí. Génesis 3:14, allí Dios maldijo a la serpiente por cuanto se había dejado ser un instrumento de Satanás el diablo. San Mateo 5:29, también la palabra del Señor dice que los hombres reconocían de que la tierra estaba maldita por Dios. Entonces cuando los padres le ponen a su hijo le ponen Noé, ya sabe de quién estamos hablando, ellos le ponen el nombre Noé porque la palabra Noé significa algo, dice, este es el que nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra, de esta tierra que ha sido maldecida. Miren, los padres de Noé sabían que esta tierra estaba maldita. Hermanos amados, ayúdenos el Señor. ¿Puede Dios maldecir? Mire lo que sucedió allá con el diluvio. Vino la maldad, se multiplicó, pero Dios sobre ello derramó maldición. Muchos murieron. Entonces Dios en el capítulo 8, en el verso 21, reflexiona y dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Hermanos, ayúdenos el Señor. Tomémonos en serio a Dios. Este es el llamado, este devocional. Yo quiero terminar diciendo esto. Tomémonos en serio a Dios. No creemos en un Dios cualquiera. Nuestro Dios no es una escultura que nos ve solamente los domingos en un templo, no. Nuestro Dios es un Dios real, es un Dios espíritu. Y el mismo Malaquías tuvo que decirle a Israel no solo esto a través de este capítulo, sino que ya en el capítulo número 2 usted puede ver que Él les dice, si no escucháis, si no decidís de corazón a dar honor a mi nombre, dice el Señor, enviaré sobre vosotros, mire lo que le dice Israel, maldición. Y maldeciré, léalo en el Malaquías capítulo 2, verso 2, y maldeciré vuestras bendiciones. Qué terrible es esto. Muchos hermanos dicen, yo estoy bendecido por Dios. Yo soy un hombre seguro porque Dios está conmigo, Dios me ha bendecido, me ha dado todo esto. Pero muchas veces el hombre se olvida de Dios y cuando se olvida, la palabra es clara, dice, y maldeciré vuestras bendiciones. Por eso ayúdenos el Señor, para que no seamos soberbios, porque sobre el soberbio siempre viene el castigo. Ayúdenos el Señor. Dice, no sea que yo, último versículo, venga y hiera la tierra con maldición. No sea que yo, dice el Señor, venga y hiera con maldición la iglesia, esta congregación, esta familia.
Ayúdenos el Señor, hermano. No estamos tratando con un Dios cualquiera. No estamos tratando con un Dios hecho con la mano del hombre. Es el dueño del universo. Es el dueño de la creación. Es el dueño de nuestras vidas. Hoy somos y mañana no sabemos. Por eso, hermanos míos, ayúdenos el Señor para valorar lo que tenemos, para valorar lo que somos. Dios está con nosotros. Él ha preparado un camino hacia los cielos y ese camino es un camino de santidad. No se camina de cualquier manera en la iglesia. No se puede vivir una vida cristiana a nuestro antojo, hermanos amados. Por eso ayúdenos el Señor para que seamos librados de cualquier maldición. Cuando Abraham, y con esto terminaré, fue encomendado por Dios para ser el líder del pueblo que habría de formar Dios, de esta familia espiritual, Él le dice a Abraham, para que él no tuviera miedo, no tuviera temor, le dice que él le habría de bendecir. Yo te bendeciré. Y le dice así, y bendeciré a los que te bendicen. Pero luego también dice, y maldeciré a los que te maldigan. Maldeciré a los que te maldigan. Hermanos amados, con ustedes está la bendición de Dios. No echemos a perder lo que Dios nos ha dado. No nos perdamos en esta vida. Busquemos la santidad de Dios. Ayudémonos a ser una mejor congregación. Esforcémonos a ser mejores que ayer. Que mañana seamos mejores que hoy. Y de esta manera podemos agradar a este Dios y podemos estar preparados para el cumplimiento de esta profecía que se ha cumplido parcialmente, pero un día se completará totalmente su cumplimiento. Hermanos de Pamplona, hermanas de Francia, hermanas de Noruega, hermanos, hermanas de cualquier lugar que podáis oír estas palabras, no te olvides que Dios no es un Dios cualquiera. Es un Dios que desde los cielos nos mira con el deseo de bendecirnos, sí, pero también si yo me alejo de Él, si yo me alejo de su gracia, me alejo de sus caminos, me vuelvo un soberbio, me creo más de lo que yo soy, por cuanto yo me he visto bien o luzco bien, pues entonces Dios se alejará de mí y la maldición de Dios podrá tocar mi vida, podrá tocar mi familia, podrá tocar mis campos, mis tierras, mis tiendas, porque Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Que esta palabra quede grabada en nuestras vidas y para el Señor, como siempre, sea la honra, gloria y la alabanza. Amén. Pidamos la bendición del Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta hora. Bendícela. En nuestras vidas sean de mucha bendición y ayúdanos para considerar que debemos de vivir una vida cristiana no soberbia. Una vida lejos de la soberbia, lejos de la maldad, lejos de la murmuración, lejos del orgullo humano. Ayúdanos a ser humildes, esperando aquel día en que tú, Señor, vendrás por todos nosotros. Bendice a los oyentes, te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y cariñosamente invitados para nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.